they know what's coming. We try to wash away our broken years, but it's so hard in the cold summer. Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos y para los que sois nuevos, pues os recuerdo que os podéis suscribir totalmente gratis al canal, darle a la campanita para que YouTube os notifique cuando subo vídeo y no perderos nada del contenido que os ofrezco. Y como veis, pues nada, hoy tenía muchísimas cosas que hacer en el jardín. Lo primero de todo, pues poner la malla para que no salgan mal las hierbas y ponerle mulch. El mulch, para los que no tengáis nociones de jardinería, porque yo anteriormente no tenía ni idea, pues os diré que es una capa de material que puede ser orgánico o inorgánico, que se coloca sobre la superficie del suelo en los jardines o en áreas cultivadas. Y la finalidad es la conservación de la humedad, porque eso reduce la evaporación del agua del suelo, manteniéndolo más tiempo húmedo. También el controlar pues, las malezas, porque pues eso suprime el crecimiento de malezas al bloquear la luz solar necesaria para su germinación, por supuesto. Y bueno, muchas otras cosas más que tampoco vienen al caso. Y sobre todo la estética, mejorar la apariencia del jardín, que para mí eso es primordial. Y lo más importante, que es para mejorar la salud y la productividad del suelo y las plantas. This could be the best thing that I'll ever know. Así que hoy, como veis, a primera hora bien tempranito, lo que he hecho ha sido eso, porque fui a comprar el mulch y tenía que ponerlo, porque esto es muy, muy importante. Y lo he puesto, pues como veis, alrededor de toda esta jardinera que he hecho, más el lateral de alrededor de toda la valla, porque ya sabéis que poco a poco, pues estamos haciendo una valla verde, pero también, pues eso, hay que quitar el césped, en fin, que lleva su proceso. Y ya me pongo a regar las plantas porque sabéis que a mí me encanta el jardín y yo pasaría aquí el día entero. Me olvidaría del mundo y me pasaría aquí toda la vida. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours and never slept. Two silhouettes on the concrete steps. We watched the sun as it slowly crept. También este rincón que hemos creado con, bueno, pues con las lilas que teníamos, hemos plantado también un abeto y movimos el árbol que estaba en medio del jardín. Entonces esta zona va a quedar mucho más bonita y también lo hemos hecho así para que sea más fácil el poder cortar el césped y que no haya nada por el medio. Y luego pues con las piedras que teníamos alrededor de la islita donde estaba el árbol, pues las voy a poner en el lateral y poco a poco iré comprando más para terminar de hacer pues eso, todo lo que estáis viendo, que mirad qué maravilla y qué bonito queda.
La idea es plantar a todo alrededor estos abetos, pero bueno, poco a poco, porque ahora llega el veranito y no me voy a estresar. Así que lo hemos aseado para que estas lilas crezcan sanas y cuando volvamos de las vacaciones estén enormes y poco a poco ir plantando pues más abetos. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours and never slept. Two silhouettes on the concrete steps. We watched the sun as it slowly crept from the horizon to the place we met. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Y como veis por las imágenes, pues por fin, después de muchísima deliberación, el huertecito ya tiene nombre. Así que por unanimidad de mis hijas y mi marido, el huerto se llama el huerto de mami. Así que nada, con esta Cricut que me habéis preguntado muchísimo que cómo hago etiquetas, pues lo hago con esta maquinita. La verdad es que fue una compra, buenísima, porque mirad qué maravilla todo lo que se puede hacer con ella. Así que nada, el huerto de mami queda oficialmente ya inaugurado y claro, pues hay que ponerse manos a la obra porque, bueno, pues hay que ponerle más tierra porque de un año para otro, pues bueno, hay que ponerle abono y ya voy a sembrar todo lo que son las tomateras, voy a poner pimientos, voy a poner pepinos, voy a poner también albahaca porque tengo hierbabuena y tengo perejil, que eso, caiga la nevada que caiga, no se muere. Cada año vuelve a salir otra vez. También he puesto brócoli, he puesto col y unos pepinos, pero bueno, principalmente pues tomates de varios tipos porque es lo que más utilizamos. Así que nada, voy a plantarlo todo y a dejarlo listo para que crezcan felices. Y luego podamos alimentarnos con esos tomates llenos de sabor que a mí me transportan a mi infancia, a cuando llegaba a casa de mi abuela y llegaba a la despensa y cogía un tomate y me lo comía a mordiscos. Pues eso me pasa con estos tomates, que claro, pues son tomates que están cultivados en nuestro propio terreno y saben, pues eso, a los tomates de toda la vida. Así que de verdad que si tenéis oportunidad de poder comprar una tomatera, aunque sea en una maceta, en un balcón, podéis tener vuestros propios tomatitos. Yo tengo la idea este verano de comprarme una plantita de tomatitos cherry para tenerla en el balcón a ver qué tal será. Así que bueno, pues este verano ya lo veréis, pero la idea es esa. Y estos, pues cuando volvamos después del verano, están en pleno apogeo, porque la época del tomate es, pues eso, finales de julio y agosto. Give me
Y aquí que veis en las imágenes esta mesa de trabajo de jardín, pues nada, me la compré por Amazon, esto no es ninguna colaboración y nada, la monté porque para mí es súper útil el poder, pues eso, trasplantar las plantas o hacer cualquier cosa de jardín, en vez de estar agachada, pues hacerlo así. La idea es barnizarla o pintarla de blanco, creo que la voy a pintar de blanco, pero bueno, ya lo haré más adelante porque no me da la vida, corazones. Así que nada, mirad qué cucada. Si queréis os voy a dejar el enlace en la cajita de descripción porque me ha parecido súper, súper útil. Y ahora voy a hacer un arroz meloso con gambas, que esto es un plato muy típico de la terreta y que está buenísimo y es súper, súper fácil. Y para mí la clave está en hacer el fumet de pescado, que ya veis que se hace nada. Con las gambas que he comprado las he pelado y con las cabezas y las cáscaras, un poquito de cebolla, normalmente le pongo también puerro, lo que pasa que no tenía, pero con la cebolla y con alguna hierba aromática, yo en mi caso le he puesto perejil, está, vamos, delicioso, y más perejil que es de mi propia cosecha, como estáis viendo. Sorry, see you smile, smile, Y mientras se va haciendo el fumet, pues nada, doramos una cebollita, unos ajitos y pimiento rojo cortadito pequeñito. A mí me gusta hacerlo así. Una vez está todo ya así medio pochadito, pues entonces le añadimos tomate rallado, que aquí he rallado un tomate natural, y le damos también unas vueltecitas. El fumet yo lo hago en Thermomix, pero lo podéis hacer perfectamente en una olla como toda la vida. En mi casa mi madre lo ha hecho. Y una vez tenemos todo esto sofritito, se le añade el arroz. Os voy a dejar las cantidades en la cajita de descripción. Esto a mí me sale para 4 personas. La verdad es que está buenísimo. Se le da así una vuelta al arrocito. Y colamos el fumet para que no caiga ninguna cáscara ni ninguna cabeza de... bueno, pues con lo que lo hemos hecho, que también le podéis añadir pues algún trozo de pescado, espinas, en fin, lo que vosotros tengáis de pescado, que sale muy muy sabroso. Y luego, eso sí, unas hebras de azafrán, eso le da un toque espectacular. Y ya lo dejaremos a fuego medio bajo, cocer 15 minutos, y luego ya los últimos 5 minutos le añadiremos las gambas, porque las gambas con 5 minutos es más que suficiente. Y eso sí, siempre el arroz nunca se tapa. Y ya estaría listo para hincarle el diente. No os podéis ni imaginar qué plato más sencillo y más rico y súper, súper nutritivo.
Y esto es ya al otro día y como siempre ya sabéis, yo mi desayuno que no lo perdono. Este es el pan que yo hago, que la verdad es que, bueno, pues está delicioso y es súper nutritivo porque está hecho con harina integral, que eso es muy, pero que muy bueno para nuestro organismo. Así que nada, voy a ponerme una tostada, como siempre voy variando. Hoy le voy a poner aguacate con huevo revuelto y eso sí, el Everything Bagel que a mí me encanta. Y me voy a salir fuera a desayunar porque hace ya una temperatura buenísima. Y la verdad es que no tiene precio el poder disfrutar de un buen desayuno al aire libre solamente con el sonido de la naturaleza, de los pájaros. La verdad es que es algo increíble e indescriptible. Wondering if thousands of miles away the sky just as blue. It's as if I'm stuck in yesterday when I'm thinking of you. 'Cause when you have a morning coffee, I'm turning out the lights so I could dream. And when you smile through the screen, I wish you could be with me. So I lay my head to rest when the sun is rising. I'll start a brand new day when the moon is shining. I long to be with you in all the places you have been. So today I am time traveling. Da-dun-dun-dun. Oh, Y como estáis viendo, esto es la fachada de la casa. Mirad cómo se pone del invierno, yo no sé, del polen de los árboles, se pone súper sucia y entonces esto es algo que teníamos nosotros ya planificado, que iba a venir nuestro amigo el jardinero Arnold a limpiarnos con la Power Wash la casa, porque nosotros tenemos una Power Wash, pero para limpiarla toda necesitamos escaleras grandes y luego pues eso, que a nosotros no nos apetece nada subirnos a esas escaleras y buscar lo que no tenemos. Así que nada, pues Arnold él nos lo va a limpiar, nos ha dejado la casa que parece otra, la verdad que estamos súper contentos y esto es otra de las cosas que hay que hacerle a las casas, darles un mantenimiento. Porque no solo es eliminar lo que es la suciedad, sino también el moho y los hongos que se meten ahí y eso pues no es bueno para nuestra salud. Will you sit with me? Bring your little light. I've been down so long, I can't trust my sight. I'm sick of being so tired.
Y otra cosa que tenía planificado para hoy, mientras Arnold está limpiando la casa, es pues redecorar la habitación de mis hijas. Entonces, aprovechando que la una está en Madrid y la otra pues está aquí pero no para en Torreta, pues nada, ya previamente lo he hablado con ellas, voy a limpiar las habitaciones a fondo y voy a volver a redecorarlas, porque ya hace un tiempo compré pues bueno, unas cortinas nuevas, unos cojines, unas colchas, y hoy es el día. También voy a cambiar las barras, porque las barras que tienen son oscuras y las voy a poner doradas, y bueno, pues a lavar todo y vais a ver el proceso y ya me contaréis a ver qué os parece. Para hacer todo esto, principalmente he tenido que involucrar a mis hijas. Yo ya más o menos sé los gustos y preferencias que ellas tienen, pero sí que les he preguntado qué colores les gustarían. Frida, bueno, pues ya sabéis que ella es del rosa, pero Arianda en un principio, ella quiso decorar su habitación en tonos grises, pero la habitación yo la veía demasiado sencilla. Entonces, bueno, pues nada, esta vez se ha decantado por un color verde precioso que luego más tarde lo veréis, y nada, pues manos a la obra. Luego también el presupuesto. No hace falta gastarte mucho dinero, porque con un simple toque de color en unos cojines o en las caídas de las cortinas es más que suficiente, y eso tampoco es un gran dineral. Si lo haces tú, claro, por supuesto. Luego podéis buscar inspiración pues en revistas, en Pinterest, en blogs de decoración. Yo he ido recopilando ideas de lo que a mí me gustaba, se lo he enseñado a ellas, a ver qué les parecía, y les ha encantado. Así que nada, pues eso, voy a limpiarlo todo bien y a redecorarlo. Espero que pues eso, que encontréis inspiración en todo esto si estáis pensando redecorar alguna habitación de vuestra casa, y nos ponemos al lío, corazones. Luego deciros también que yo suelo limpiar siempre con agua tibia, un chorreón de vinagre y unas gotas de lavavajillas. Ese es mi limpiador básico y se queda todo, vamos, como la patena. Ya sabéis que yo siempre os lo digo, a mí me gusta limpiar de arriba para abajo, con lo cual lo primero que he limpiado ha sido la lámpara. Luego, pues nada, la ventana, lo que es el marco, una vez he quitado las cortinas que se están lavando, los rodapiés, súper importante. Yo, por ejemplo, tengo lo que son las salidas del aire acondicionado y la calefacción en el suelo, pues eso también hay que limpiarlo. En fin, pues darle un repasito a todo, retirar muebles cuando se hace las limpiezas más a fondo, porque claro, pues detrás de la cama, pues siempre el polvo se acumula, aunque pasemos el aspirador todos los días. Y una vez está todo más o menos limpio, pues nada, ahora ya voy a colgar las cortinas, porque como las otras caídas las voy a dejar también y ya han terminado en la lavadora, no quiero que se me arruguen, porque me gusta colgarlas húmedas para que así también huela la habitación. Así que lo primero de todo que voy a hacer es cambiar lo que es la barra y colgar las cortinas. Aquí me habéis visto que estoy poniéndole agujitas para luego ya a mano coserle el bajo. Y bueno, pues todo esto que estáis viendo son los peluches y los cojines antiguos de la habitación de mi hija, que todo eso lo voy a lavar, y los peluches pues se los seguirá guardando en una caja, porque por la noche duerme con todos ellos. y nada, y a lavarlo todo, protector y todo. Mira, se me había olvidado que tenía una secadora puesta, así que nada, voy a sacarlo, voy a poner a lavar el protector y a colgar las cortinas. Y antes de nada voy a doblar esa ropa, porque como está calentita no quiero que se me arrugue, que eso es otro consejito. En cuanto salga la ropa de la secadora, doblarla, porque así os evitaréis muchas cosas de plancha. That we were meant for
Y ahora sí, ya voy a colgar las caídas porque así, bueno, pues se terminan de secar puestas y la verdad es que la habitación pues ya huele de otra manera al suavizante. Yo tengo este plumero de microfibra que me gusta usarlo para los cuadros y las zonas donde no suelo llegar. Y luego ya pues le paso la aspiradora como normalmente lo hago, por el cabezal porque son tapizados y por el colchón. A mí el colchón me gusta aspirarlo cada vez que cambio las sábanas y luego pues no sé, pues cada 2 meses o así me gusta también ponerle bicarbonato para desodorizarlo y en fin, pues eso, para eliminar ácaros. También esta cama de mi hija es un canapé y aquí ella tiene libros, libretas y de todo del curso que tiene que organizárselo. Así que yo se lo he puesto todo más o menos así organizado, pero ya cuando ella vuelva del viaje, pues tiene que ver lo que necesita y lo que no. Yo de momento, pues eso, le voy a pasar la aspiradora, lo voy a dejar más o menos limpito y ya cuando ella venga, que se lo organice. Aunque yo limpie su habitación y les organice cosas, a mí me gusta fomentar la independencia. A mí me gusta que ellas tomen las decisiones sobre dónde quieren que vayan ciertas cosas, dentro de unos límites razonables, por supuesto, y pues eso, permitirles personalizar su espacio con decoraciones y arreglos que les gusten. Por eso yo, bueno, pues aunque lo limpie y yo les diga, pues me gusta este color, ellas siempre son las que tienen la última palabra y deciden lo que quieren tener en su habitación y lo que no. To remember when you stayed, but you just threw it all away. I think I need to clean my room. The space you left inside me too. I'll get your clothes out the drawers and floor. Get your love out the door before I show this place to someone new. Think I need to clean my room. See, homemade, wherever I'm with you, it's just where I let you into. I can make it mine again. And just maybe I'll go out next weekend and I'll let someone new in. I'll be glad I said. Think I need to clean my room. The space you locked inside me too. Get your clothes out the drawers and floor. Get your love out the door before I show this place to someone new. Think I need to clean my room. Y ahora sí, pues ya voy a hacer la cama una vez está todo limpio y a Frida le he comprado una colcha tipo quilt para ahora más de verano, que la verdad que es una monada porque lleva todo alrededor un volantito con un aire muy muy romántico que la verdad es que me encanta. Y el blanco siempre va con todo, con lo que combinéis y no recarga. Así que, pues no sé, espero que os guste. A mí desde luego es que esta habitación me tiene enamorada. Luego le pongo en los pies esta mantita que ya la tenía ella. Y la verdad es que solamente, pues eso, he comprado la colcha y eso sí, también unos cojines en tonos también así, este rosa empolvado, que la verdad es que ha quedado un caramelito de habitación. A ella desde luego le ha encantado.
Y ya por último, pues pasar la aspiradora y ya estaría lista. Así que os voy a dejar con unas imágenes de cómo ha quedado la habitación, que espero que os guste y por lo menos la idea es que, pues eso, tengáis inspiración, cojáis inspiración por si estáis pensando en redecorar alguna de las habitaciones de vuestra casa. Y ahora le toca el turno a la habitación de Ariadna, que voy a hacer prácticamente lo mismo. Voy a quitar la cortina, voy a quitar esa barra, la voy a poner en dorada y también le voy a poner unas caídas. Ella para su habitación ha elegido el color verde. Vamos, le he comprado un edredón de Laura Ashley que es precioso. Además es reversible y bueno, cuando lo veáis ya me diréis si os gusta o no os gusta. Así que de momento, pues eso, voy a hacer el mismo proceso que en la otra habitación. No os voy a poner muchas imágenes porque el proceso es prácticamente el mismo y os dejaré también con unas imágenes de cómo ha quedado la habitación. Before I even knew who you were, your hair was just so gold, and your eyes were also gold. All my dreams are now. I wonder where did you go? I have to know. A mirror image of my soul. I could see. Estas cortinas son de Martha Stewart y la verdad es que en cuanto las vi le mandé una foto a ella y le dije, ¿te gustan? Y me dijo, ¡ay, me encantan! Y la verdad es que, pues eso, tienen un estampado que no carga y queda, bueno, pues eso, muy fino. Mirad las imágenes, qué preciosidad. Between our hearts, I wanted more, but it was hard to get through your shield. Your hair was just so gold, and your eyes were also gold. All my dreams are now. Y este es el edredón de Laura Ashley, que también es súper bonito. De momento lo he puesto, pero tengo que pasarle la plancha a vapor para que quede, para que se le vayan esas arrugas. Pero bueno, ya sabéis que yo soy una ansia viva y quería verlo todo puesto. También le he cogido unos cojines a rayas que le van fenomenal. Y luego este otro cojín de rulo ya lo tenía, con lo cual que lo compré en Target y le he puesto también una colchita de algodón en los pies de la cama y la verdad es que os voy a dejar con unas imágenes de esta habitación que ha quedado súper bonita. Luego, como a mí me gusta también cambiar los muebles de sitio, pues donde está el sinfonier ahora voy a mover lo que es el escritorio y esto lo voy a poner en la otra parte y la verdad es que la habitación ha dado un cambio enorme, se ve incluso mucho más amplia.
Your hair was just so, and your eyes were also. All my dreams are now. I wonder where did you. Así que corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o por lo menos que os haya dado ideas de toda la redecoración que he hecho. Y nada, corazones, deciros que de verdad que muchísimas gracias por estar ahí un domingo más, que os dejo con las imágenes de la habitación de Ariadna y deciros que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. He moved like a magnet, wearing holes in the carpet, counting steps to the back porch, same song